El propósito de este video es explicar algunos detalles al respecto de la responsabilidad de un Ben Noyaj, de un gentil, frente a Dios, frente a la Torá, etcétera, frente a la sociedad. Y esto lo vamos a dividir en tres asuntos básicos. El primero es, a partir de qué momento de su vida el Ben Noyaj está obligado a observar los preceptos que le corresponden observar. El segundo es, versículo famoso, Lifnei Iber leisito michshol, frente a un ciego no se puede poner un obstáculo. Si un Ben Noyaj está obligado a cumplir con esto o no, frente a otro Ben Noyaj. Y el tercer asunto es, como voy a explicar más adelante, has de advertir a tu pueblo. Si un Ben Noyaj está obligado a advertir a otro Ben Noyaj que no haga una transgresión o a indicarle que tiene que comportarse como corresponde, etc. Estos son los tres asuntos que vamos a explicar en este video. Vamos al primero. En el judaísmo existe el concepto de bar mitzvah, es decir, el momento en que un varón empieza a estar obligado a cumplir mitzvot, o bas mitzvah, el momento en que una mujer está obligada a cumplir los preceptos de la Torá. Existe el concepto de jinuj, educación, que un padre, una madre, principalmente el padre, tiene que enseñar a sus hijos, educar a sus hijos en la observancia de mitzvot desde chiquititos. Uno no puede llegar a los 13 años y decir, bueno, empecé a cumplir mitzvot, hace esto, no hagas aquello, etcétera, etcétera, sino que desde chiquititos hay una edad en la cual, de acuerdo a cada mitzvah, a cada edad, el chico empieza a ser educado, el chico y la chica, para que cumplan los preceptos. Pero hay un momento de obligación. Para el varón 13 años, para la nena 12 años. ¿De dónde se aprende esto? Pues hay dos opiniones. Y en base a estas dos opiniones vamos a ver qué pasa con Bnei Noyaj. La primera opinión es, hay una historia en la Torá en donde Shem ben Hamor en Parshas Vayishlach viola a Dina, es una historia larga que no viene al caso ahora. El punto es que Shimon y Levi, la Torá cuenta, tomaron Ish Harboy, cada hombre su espada, y bueno, mataron a todo Shem, a toda la ciudad de Shem, quiero decir, y recuperaron a Dina, etc. El punto es que la Torá los llama Ish Harboy. Cada uno de ellos, cada hombre tomó su espada. Del hecho de que la Torá los llama hombre, y en ese momento la tradición es que tenían 13 años, quiere decir que un hombre se vuelve varón, digamos, hombre a los 13 años. De hecho, entre paréntesis, esta fue la fiesta de Bar Mitzvah de Shimon y Levi. Mataron toda una ciudad y recuperar su hermana, entregar sus vidas por otro Yehudí. Cerramos el paréntesis. Al respecto de la mujer, cuando la Torá dice Vaiven es Atzela, que Dios construyó, Vaiven es construyó el costado que Dios sacó de Adam para hacer una mujer. Nuestros sabios explican que la palabra Vaiven no solamente significa construyó, sino de bina, comprensión. Y dicen en el Talmud, bina yeseira nitna beisha. Hay una comprensión superior, un entendimiento superior que tiene la mujer que no tiene el hombre. De ahí se entiende que si el hombre empieza a ser un hombre a los 13 años, pues la mujer tiene algo superior a esto, a los 12 años ya es mujer. Es decir, a los 12 años está mucho más desarrollada y mucho más madura. En general las mujeres maduran antes que los hombres. Esta es la primera opinión de donde aprendemos el concepto de Bar Mitzvah. Es decir, de acuerdo a esta opinión, es una cuestión natural en el hombre a los 13 años ya ser más inteligente, ser más hombre, a pesar de que hay diferentes personalidades. Hay chicos que maduran más temprano, chicos que maduran más tarde, pero en general la mayoría de las personas, hombres a los 13 años, mujeres a los 12 años, ya son suficientemente maduros para entender que tiene una obligación frente a Dios, frente a la sociedad, etc. Esta es la primera opinión. La segunda opinión es que todas las medidas en la Torá, absolutamente todas, desde cuánto se debe comer de matzah en Pesach, desde cuánto se debe, a qué hora se debe hacer tal cosa, etc., son halaja le Moshe en Sinai. Son leyes que Dios dijo a Moshe en el monte Sinai y Moshe transmitió. Y hay una regla que está escrita en el Maimónides, en la Gemara, etc., en el Talmud, que los Bnei Noyaj no están dentro del mandato de las halajos de Moshe Sinai, es decir, de las reglas de Shiurim, particularmente hablando de medidas que Dios le dijo a Moshe en el monte Sinai, no se aplican a los Bnei Noyaj, se aplican solamente al pueblo judío. Quiere decir que si es una ley que Dios le dijo a Moshe en el monte Sinai, que a los 13 años el varón es hombre, y a los 12 años la mujer es, valga la redundancia, mujer, es decir, inteligente, etcétera, etcétera, como ya expliqué, como es una medida específica para el pueblo judío, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj, con los gentiles. Entonces, ¿cuándo es que un gentil, de acuerdo a tu opinión, se vuelve grande? En el momento que tiene das, comprensión
para entender lo que está haciendo y para ser responsable de lo que está haciendo, hay gente que va a ser más temprano y gente que va a ser más tarde, pues ese es el momento de, entre comillas, bar mitzvah y bas mitzvah, para hombre y para mujer respectivamente, de un ben noyaj. Y el versículo dice, Ish, Harboy, en la opinión anterior, que cada uno tomó su espada y ahí lo llamó hombre en la Torah. ¿Qué hacemos con esta cuestión? Pues hay un concepto en la halajá que se llama Smachta be'alma. Smachta be'alma quiere decir, un concepto talmúdico, que el versículo nos muestra algo, pero no quiere decir que ese versículo es una ley específica, sino que nos apoyamos en ese versículo para decir tal o cual cosa. Pero no quiere decir que ese es el versículo que nos enseña esa cosa necesariamente. Esto es lo que hace la segunda opinión con el versículo que trae la primera opinión para probar que el bar mitzvah es a los 13, bas mitzvah es a los 12. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opiniones y qué diferencia hay. Al fin y al cabo, un judío a los 13 años es bar mitzvah, a los 12 años una mujer, bas mitzvah. La diferencia está en Bnei Noyaj. Justamente, si decimos que es un versículo en la Torá que nos muestra que la naturaleza del ser humano es que a los 13 años se entiende, a los 12 años para una mujer, etc., Bnei Noyaj también, a los 13 años para un varón, 12 años para mujer. Pero si decimos que es una ley que Dios le dijo al pueblo judío específicamente a los 13 y 12 años, pues no se aplica a Bnei Noyaj. Bnei Noyaj va a depender de de su comprensión y capacidad para entender, de vuelta, algunos más temprano, otros más tarde. ¿Cuál es la halajá? ¿Cuál es la ley? Pues no hay una ley específica, un sefer específico que hable de cuáles son las leyes de Bnei Noyaj, como ya hablamos muchas veces, pero encontramos en varios sfarim, libros que están mencionados en la descripción del video, que se refieren específicamente a esta segunda opinión, y el Rebbe en particular en diferentes lugares, indicados también en la descripción del video, específicamente dice que esta cuestión de las medidas se aplica solamente al pueblo judío. Esto incluye las medidas de edades para bar mitzvah y bas mitzvah. Quiere decir que el concepto de grandeza, madurez para un varón y una mujer va a depender, para los Bnei Noyaj, de su comprensión. A ver, aquellos más temprano y aquellos más tarde. Este es el primer asunto. El segundo asunto, hay un versículo, Livnei Iver Leisitem Michshol. Frente a un ciego, uno no puede poner, en Parshas Kedoshim, uno no puede poner un obstáculo. Esto lo que quiere decir es que uno no puede dar un consejo malo para otra persona a propósito, sabiendo que esa persona va a terminar tropezándose con ese consejo, va a hacer algo malo, etc. Este concepto, alágicamente hablando, se aplica solamente, o sea, legalmente hablando en el judaísmo, se aplica solamente para el pueblo judío. No se aplica a Bnei Noyaj. Un Ben Noyaj no está obligado en este concepto de no poner obstáculos. Ahora bien, hay una pequeña diferencia que encontré en diferentes Sfarim, libros, al respecto de si uno directamente hace que el otro haga una transgresión, esto está prohibido incluso para un Ben Noyaj. Pero si uno simplemente explicó, mostró, dio un consejo, no forzó al otro y no hizo que el otro necesariamente haga esa acción negativa, simplemente que dijo su parecer, a pesar de que no era lo mejor para hacer, etc. El ejemplo que se trae en el Talmud, para ser concreto, es que una persona que le aconseja a otro vender tierra para comprar un burro. Por supuesto sabemos que el burro se muere, la tierra está para siempre, siempre tiene más valor, entonces fue un mal consejo vender tierra para comprar un burro. ¿Pero por qué lo hizo esto? Porque él quería comprar la tierra a un mejor precio, etc. Entonces le aconsejó a su amigo vender la tierra para comprar un burro. Bien, esto, si es en el caso de Bnei Noyaj, si la persona está forzando al otro a necesariamente seguir un camino que es equivocado, está prohibido. Pero si simplemente la persona está dando su consejo, no hay prohibición en Bnei Noyaj de este versículo de Lifnei Iver Leisitem Michshol. Frente a un ciego no poner un obstáculo. Este es el segundo asunto. El tercer asunto es al respecto de, también en Parshas Kedoshim, uno tiene que advertir a su pueblo. Cuando uno ve que otra persona está haciendo algo que está mal, tiene que ir y advertírselo. Y hay otro video que explica cómo, cuándo, de qué manera, quién puede hacer esto. Ahora no es el momento. Pero el punto es que, al Piseigel, racionalmente hablando, Bnei Noyaj están obligados también en este concepto de advertir. Cuando uno ve que está haciendo otra persona haciendo algo mal, tiene que ir a advertírselo. Y esto lo vemos también en la historia que mencionamos al comienzo del video, en Parshas Vayishlach, la historia de Shechem ben Hamor, que viola a Dina, etc., la secuestra, la viola.
Ahí vemos este mismo concepto. El Ramban explica, Nachmanides explica, que por qué toda la ciudad de Shem tuvo que ser castigada porque el príncipe de Shem, que se llamaba Shem también, violó, secuestró, etcétera. Si en la práctica Shimon y Levi tendrían que haber matado solamente a Shem y no a toda la ciudad. Entonces, ¿por qué mataron a toda la ciudad? Porque ellos no advirtieron a su príncipe que lo que estaba haciendo estaba mal. Así explica el Ramban. Entonces vemos de acá que Bnei Noyaj, porque ellos eran Bnei Noyaj en la época de los patriarcas, que incluso hay opiniones que dicen que los patriarcas también eran Bnei Noyaj, pero sin duda toda la ciudad de Shem, y Shem propiamente dicho, eran Bnei Noyaj, no eran Yehudim, ni siquiera eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si ellos no advirtieron y por eso fueron severamente castigados, entonces de ahí aprendemos, si bien no a la cuestión del castigo, pero sí de ahí aprendemos que un Ben Noyaj tiene una obligación de cuando vea a otro Ben Noyaj haciendo algo que no corresponde según las 7 leyes de Ben Noyaj, tiene que advertirlo. Y podemos decir que esto está incluido dentro del concepto de dinim, de leyes. Que los Ben Noyaj, uno de los 7 preceptos de Ben Noyaj es establecer juzgados. Y ya hablamos de esto en otro video también, hay una discusión entre Rambam, Maimónides y Nachmanides al respecto de esto, pero el punto es que podríamos incluir dentro de esta cuestión de juzgados que los jueces tienen como función tanto el segundo asunto mencionado, Lifnei Iber Lesite Michel, frente a un ciego no poner un obstáculo, de trabajar para que la gente sepa estas cuestiones, y el tercer asunto mencionado, Oigeach Tejiach Esamisejas, de advertir a tu pueblo, es parte de la función de los juzgados, advertir a la gente para que haga las cosas como corresponde y no haga aquello que está prohibido hacer. Que tengamos el mérito de que a partir de que todos los seres humanos conozcan el camino para acercarse a Hashem, ocurra realmente rápido en nuestros días la venida de Mashiach, y ahí se va a cumplir lo que dice Tzfania. En el capítulo 13, versículo 9, Tzfania dice que todos juntos vamos a servir a Dios, Shem Echad, hombro a hombro, con la venida de Mashiach rápido en nuestros días.